¿Qué tal, chicos? Bien, pues vamos a seguir con la biotecnología. Habíamos visto una clase de introducción y me había quedado aquí en la ingeniería genética, ¿vale? Vamos un poco con las técnicas principales que se utilizan en la ingeniería genética, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar con las propias técnicas, simplemente comentar tres elementos son herramientas que se utilizan en el laboratorio para estas técnicas de ingeniería genética, ¿vale? La primera son las enzimas de restricción. Bien, son unas proteínas capaces de cortar el ADN en unos puntos específicos, ¿vale? Si yo sé mi secuencia de ADN, que ya veremos un poco cómo lo sabemos, ¿vale? Podré saber dónde quiero cortar exactamente. Y entonces, pues, para que os hagáis una idea, las enzimas de restricción, hay un catálogo, tú llamas a la empresa X y compras la enzima de restricción que te interesa para cortar tu ADN por la sección que a ti te interesa, ¿vale? Bien, las ADN ligasas también son unas proteínas con acción enzimática que permiten unir fragmentos de ADN. Entonces, si las enzimas de restricción cortan, luego necesito pegar. Pues el pegamento va a ser la ADN ligasa, ¿vale? Entonces son las enzimas de restricción serían las tijeras y las ADN ligasas serían el pegamento, ¿vale? Para poder hacer mi collage de ADN. Y por último, los vectores de transferencia. En este caso son moléculas de ADN, ya no son proteínas, que pueden reproducirse autónomamente, ¿vale? Sin necesidad de necesitar una maquinaria humana, biológica humana, ¿vale? Y me sirven para transportar los genes. Los más utilizados son los plasmidos bacterianos, ¿vale? Son estos aquí, es un fragmento de ADN circular que las bacterias se pueden transmitir unas a otras. Pero también puede ser, por ejemplo, pues algunos virus que se pueden utilizar para transportar y transferir esos genes a las células que a mí me interesa introducir esos genes, ¿vale? Bien, vamos a ver dos técnicas principales. La primera es la tecnología del ADN recombinante, ¿vale? Bien, la técnica del ADN recombinante me interesa para poder introducir un ADN a una molécula, a un ser vivo, perdón, para que éste me genere la proteína que a mí me interesa generar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es buscar mi gen dentro del ADN, ¿vale? Y una vez he localizado ese gen, cortarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se cortaba? Con las enzimas de restricción. Bien, por otro lado, cogeré un vector de clonación, ¿vale? Generalmente pues un plásmido bacteriano, acordaros. Y lo que hago es lo corto por un fragmento que coincida tanto al principio como al final con mi fragmento de ADN. Y utilizo el pegamento para pegar ese fragmento de ADN a mi plásmido. ¿Cuál era el pegamento? Las ADN ligasas, ¿vale? Ya he usado esas tres herramientas, ¿vale? Los vectores es el plásmido, las enzimas de restricción, las tijeras, y el ADN ligasa el pegamento. Bien, ahora ya tengo el plásmido. Los plásmidos se pueden introducir en las bacterias, ¿vale? Esa es la magia de un plásmido. ¿Y qué hago? Pues introduzco el plásmido dentro de una bacteria. Pero, claro, ese plásmido, ¿qué es lo que pasa? Aquí tiene un fragmento de un gen pues humano o el que me interese, ¿vale? Que se va a ir repartiendo entre las bacterias y entre las bacterias hijas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estas bacterias van a sintetizar aquello que me marque este gen, ¿de acuerdo? Es el ejemplo que os daba el otro día, por ejemplo, con la insulina humana, ¿vale? Que hasta hace unos años utilizamos insulina de cerdo, pero gracias al ADN recombinante podemos hacer que las bacterias nos generen insulina humana. Entonces esa insulina luego yo ya la separo de esas bacterias y preparo mis viales con insulina para los diabéticos, ¿vale? Para que puedan controlar su nivel de azúcar en sangre. Bien, otra técnica muy habitual es la técnica de la PCR, ¿vale? Hoy en día, con la situación que estamos viendo del COVID-19, sabéis que la PCR está en boca de todos, porque es una de las técnicas, es la técnica principal con la que me puedo asegurar si una persona ha tenido el virus o no, ¿vale? Bueno, a eso iremos un poco más tarde, al final de la clase, ¿vale? Pero ahora mismo os comento un poco, ¿vale? La PCR es un proceso que se desarrolló en 1986, ¿vale? Y lo que me permite es clonar fragmentos de ADN sin necesidad de tener una célula, ¿vale?
Entonces se clonan directamente en un tubo de ensayo. Para esta reacción necesito una ADN polimerasa, ¿vale? Que acordaros que es una proteína que sintetiza ADN, ¿vale? Que la hemos visto en la replicación del ADN. Pero necesito que sea resistente al calor, ¿vale? La nuestra no es muy resistente al calor, esta está modificada para que resista al calor, ¿vale? Un pequeño fragmento de ADN, ¿de acuerdo? Y unos 20 nucleótidos que van a ser denominados el cebador, ¿vale? Unos nucleótidos que me van a permitir que la ADN polimerasa se una y empiece a sintetizar, ¿vale? Bueno, pues una PCR ocurre en ciclos, ¿vale? Y en cada ciclo lo que hacemos, ¿vale? Es que vamos a calentar la molécula de ADN por encima de 90-95 grados, ¿vale? Y eso va a permitir que se separe, se desnaturalice, ¿vale? Al separarse, se rompen los puentes de hidrógeno entre las adeninas y las timinas y entre las citosinas y las guaninas, se separa y entonces empieza a actuar la ADN polimerasa antes de que se vuelvan a unir, ¿vale? Gracias al cebador. Esta ADN polimerasa va a actuar a una temperatura aprox de unos 45-55 grados para empezar a funcionar y luego exactamente a 72 grados para que haga todo el proceso, ¿vale? Cuando acaba, volvemos a empezar. Cuando acaba, volvemos a empezar. Cuando acaba, volvemos a empezar. ¿Veis cómo de un solo fragmento de ADN obtenemos 2? De 2, 4, de 4 obtenemos 8, de 8, 16, de 16 obtendremos 32 y así en unos pocos ciclos, que cada ciclo son unos minutos, podemos obtener miles y millones de copias de ADN. Y eso me va a permitir luego localizar un fragmento de ADN en concreto, ¿vale? ¿Qué aplicaciones tiene esto? Pues varios y muy interesantes, ¿vale? La primera, aplicaciones en estudios evolutivos. Esto me va a permitir comparar la edad del ADN y saber hace cuánto ha existido algún ser vivo, ¿vale? Esto, por ejemplo, nos ha permitido saber o datar ciertas momias del antiguo Egipto o, por ejemplo, esqueletos o restos de mamuts, ¿vale? Y poder localizarlos en una edad temporal. También me permite detectar microorganismos, entre ellos virus y entre ellos el COVID-19, ¿vale? Es una técnica importante, pues eso, para detectar si tú has tenido algún tipo de enfermedad o no, o si la tienes actualmente. También determinar huellas genéticas, ¿vale? Esto me permite identificar a unas personas comparándolos con muestras de ADN que ya tengo, de tal forma que, bueno, pues me permite identificar cadáveres o, por ejemplo, en lo que es la policía forense utilizan mucho las PCRs para identificar pues a gente que haya hecho algún tipo de delito, etcétera, ¿vale? Muy de CSI todo, ¿vale? Y bueno, y por último el diagnóstico de enfermedades genéticas. Saber o no si voy a padecer una enfermedad genética o si mis hijos la van a padecer, también se puede detectar gracias a una PCR, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro. Es una cosa que me cuesta mucho explicar porque yo he hecho una PCR en toda mi vida, pero para ello me puse en contacto con Emilio y bueno, pues me ha pasado unos cuantos vídeos que os adjuntaré para ver si lo entendéis mejor el tema de las PCRs, ¿vale? Así que nada, chicos, un saludo y nos vemos.